¿Cuántos están listos para recibir palabra de Dios? Amén. Tenemos un mes importante que es el mes de marzo. Mes de marzo también, cada mes tiene su propósito, cada mes tiene, tengo demasiado de rebote, estaba muy bien. Cada mes tiene su propia identidad. Amén. En febrero estuvimos en el mes del amor. Este es el mes de marzo, es un mes de apertura, ¿no? Yo sé que muchos padres están apresurados por matricular, bueno, matricular ya no, sino preparar a todos sus hijos para que vayan a la escuela, poder orar por ellos, ungir por ellos, amén, para que les vaya bien todo el año. Y podemos orar por todos los niños y todos los jóvenes que están listos para, si tú tienes, ¿cuántos tienen hijos que van a ir al colegio, a la escuela? Amén. Pon tu mano en alto ahí, vamos a orar en este momento, aprovechar este momento, Padre. Este mes de marzo es un mes, Padre, desafiante para todas las familias, desafiante para cada padre, para cada madre, no solamente en la cuestión económico, de poder que alcance de comprar todos los útiles, los uniformes y todo lo que involucra, pero también, Señor, el hecho de que tenemos que soltar a nuestros hijos a que vayan a poner manos a nuestros hijos, en manos de los maestros, de las maestras, en manos de todo el ambiente que se vive afuera, donde papá y mamá no están las 24 horas ahí con ellos. Pero yo te pido, Señor, que derrames tú una unción, Padre Celestial, de que estos niños y cada niño, cada niña que va al colegio, a la escuela, necesita recibir enseñanza de acuerdo a ley, Padre, necesitan educarse. Y yo te pido, Señor, en este momento que tú protejas y cuides a cada niño, a cada niña que desde ahora en adelante va a estar comenzando a ir a sus clases, Padre. Guárdalo, su salida de casa y su ingreso allá al colegio, a la escuela o al nido, a donde vaya, Padre. Y también, Señor, yo te pido que los cuides y los protejas de tanto acecho que hay, que tanto el diablo y mucha gente mala que hay allá, que puede influenciar fuertemente o puede suceder muchas cosas en sus vidas. Protege y guarda a nuestros hijos, protege y guarda a nuestros nietos, nietas, Padre Celestial, que están yendo ahí, y que tú los traigas también a casa en victoria. Padre, te damos desde ya gracias porque tú eres el proveedor para cada persona, Padre. Y que nuestros hijos se preparen, nuestros hijos se mejoren, Señor, en su calidad educativa, en su inteligencia, en su sabiduría, en su capacidad, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Un aplauso para todos los niños. Y verdaderamente es una bendición, amén. Es una bendición de poder tener nuestros hijos, amén. En este mes tenemos varias visitas también del extranjero que van a estar visitándonos, tanto de CBN como un pastor, el pastor Pete, que vino la vez pasada, quiere estar con nosotros unos días con nosotros, así que vamos a estar un poco ocupados y compartiendo qué es lo que está pasando en nuestro ministerio, qué es lo que está Dios haciendo, cómo Dios se está moviendo en nosotros, y también quieren unirse a nosotros para poder hacer la obra, de poder evangelizar, de poder ir y hablarle a los niños, y también vamos a hacer bastante impacto espiritual en la vida, porque nosotros, Dios nos ha bendecido con un ministerio fuerte, un ministerio ungido, un ministerio que impacta a miles de personas alrededor del mundo. ¿Sabías o no? Tenemos cada día que estamos acá, no solamente en Lima, estamos impactando a través de diferentes ministerios que tenemos por todo el mundo, ¿no? Aparte, nuestro ministerio es un ministerio rico espiritualmente hablando, ¿no? Que sale a las calles, que predica el evangelio, que estamos predicando, que estamos ayunando, que se está orando, que se está llevando a los niños, a los jóvenes y a los adultos a otros niveles espirituales.
También un aplauso para los hermanos de la Edad de Oro. Amén. La Edad de Oro, ahí están. Dios los bendiga. Ellos se reúnen también y se les predica la palabra de Dios y están juntando a todos para decirles, ¿me entiendes?, que Cristo Jesús los ama, aquellos que necesitan recibir la palabra de Dios. Así es que le damos gracias a Dios realmente porque no solamente tenemos una visión netamente de hacer iglesia, sino suplir la necesidad a todos los lugares. Amén. Hoy vamos a hablar, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Di conmigo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Parece una palabra muy fácil de decir, pero tiene bastante significado esta palabra. Es una palabra clave, es una palabra estratégica, es una palabra de principio, es una palabra de valor, es una palabra que nos ubica a nosotros en nuestra condición de creyentes. Es una palabra que nos dice todo acerca de nuestra vida y de donde debemos de estar y qué es lo que ha pasado en nuestras vidas. Es una palabra que destraba nuestra vida espiritual, destraba nuestra condición como personas en Cristo Jesús. Y verdaderamente hoy día vamos a poder ver un poquito más acerca de la importancia. Yo creo que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, es una palabra, es una roca, ¿no? Es un fundamento, es una roca, es un principio, es una columna importante que debe de estar en cada uno de nosotros, en nuestras vidas. Es una palabra que también que podamos nosotros tener en nuestras vidas como un grito de victoria en nuestras vidas frente a toda circunstancia, frente a todo diablo, frente a todo pecado, frente a todo problema, frente a toda enfermedad. Que tú puedas decir, ya no vivo yo, mi familia ya no vive, no, sino Cristo vive en nosotros, amén. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Es una palabra de guerra también, es una palabra de guerra que da, que es agresiva contra las huestes del mal y contra el pecado y contra todo lo que nos pueda atacar o destruir. Siempre estamos buscando cómo defendernos, cómo salir adelante y cómo realmente, no solamente, y esta es la palabra, ¿no?, que involucra a Cristo Jesús en el centro de nuestra vida. Esta palabra nos ubica y debemos de ubicarnos nosotros a Cristo en el centro de nuestras vidas. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Di conmigo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Di conmigo, Cristo vive en mí. Esa es la mejor palabra que tú puedas decir todos los días o cada momento de tu vida. Cristo vive en mí frente a la tentación, frente al diablo, frente a circunstancias adversas, frente a circunstancias de dudas, frente a necesidades, frente a cosas que has perdido el control de tus manos. Tú puedes decir, Cristo vive en mí. Amén. Y vas a tener siempre la victoria y vas a tener siempre la apertura de entrar a otro nivel en tu vida, ¿no? Dice en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Aquí está todo el versículo completo, amén. Pero hoy día no vamos a hablar de todo el versículo completo, vamos a hablar solamente de estas dos cosas importantes, ¿no? Dice con Cristo, pero vamos a leer todo el versículo completo. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Mas vive Cristo en mí, es como dice, ¿no? Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces muchos dirán, bueno, esa escritura ya lo sé, ¿me entiendes? ¿Para qué he venido el domingo, no? Me hubiese quedado en la casa. ¿Hello? Que sí que tú no recibes la palabra de acuerdo si lo sabes o no lo sabes. Es si lo estás practicando o no.
si lo estás viviendo o no, no. Porque muchas veces yo diría decir, uy, yo creo que no voy a ir a la iglesia porque el pastor va a predicar del hijo pródigo, ¿no? No, esa escritura lo he escuchado como 1000 veces ya, ¿no? Entonces, quiere decir que te estás haciendo demasiado viejo ya. Porque no es solamente tenemos que oír la palabra de Dios, es que si lo sabes o no, es que si lo estás viviendo, si es que si está sucediendo una transformación, esa palabra en tu vida, y si está dando testimonio de quién eres tú. ¿Aló? Entonces, esta palabra, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, tiene un significado espiritual y está respaldado bíblicamente. Está en la Biblia. Amén. Aunque lo dijo Pablo, está en la Biblia y hay un respaldo bíblico para esta palabra cuando Pablo dijo, ya no vivo yo. Y en la vida real, cada uno de nosotros, así como Pablo, estaba siendo testigo de lo que estaba diciendo y de lo que estaba hablando y diciendo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces, en este mundo oímos todo tipo de historias, consejos, críticas. Hoy en día, si tú navegas, que yo creo que casi nadie navega en TikTok acá. ¿Alguien navega en TikTok? ¿Por qué murmullan tanto? Están saliendo a la luz. O los reels, ¿no? Y tú ves todo tipo de palabras y 1001 consejos que te dan. Entra por un oído, sale por el otro. Y hay muchas cosas buenas, muchas cosas también que quizás no son edificantes, pero hay mucho, pero no es palabra. No es palabra. Hay muchas cosas, muy buenos consejos, pero esto lo que estoy hablando es la palabra de Dios, que está escrita en la palabra de Dios. Pablo está dando testimonio y diciendo, Cristo vive en mí. Está diciendo, Cristo Jesús, el Hijo de Dios, vive dentro de mí. Es lo que está hablando Pablo. Entonces, es la palabra es vida y la palabra transforma. Quiere decir que si Pablo dice, Cristo vive en mí, entonces hay posibilidad también para que Cristo viva en mí. ¿Cómo puedo hacer para que Cristo viva en mí? ¿Cómo puedo hacer para que ya no viva yo, mas Cristo viva en mí, en mi vida? Porque esa es una palabra transformadora por causa de algo que Cristo ha hecho en este mundo y Dios ha hecho en este mundo para que Pablo reciba a Cristo Jesús. No cualquiera persona puede recibir a Cristo Jesús. Tiene que haber alguna ruta para poder llegar a la condición de Pablo. Pablo vivió muchos años en el pecado, creyendo que estaba sirviendo a Dios. Pero al final algo sucedió en su vida que dio como resultado esta palabra y dijo, él no estaba diciendo, voy a perseguir a más cristianos para meterlos a las cárceles y que sean azotados allá. No. Pablo estaba diciendo, Cristo vive en mí. Pero si antes perseguía a Cristo, y ahora ¿cómo podía decir eso? Estaba poniendo en riesgo también su vida. Entonces Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Cuando Pablo estaba en camino hacia Damasco, en ese tiempo no se llamaba Pablo, sino se llamaba Saulo. Entonces, cuando estaba en camino hacia Damasco para ir y apresar a los cristianos, para ir y aprenderlos a ellos,
castigarlos, meterlos a presos y aún llevarlos hasta la muerte si era necesario, tuvo un encuentro personal con Cristo Jesús. Amén. Este hombre que se creía santo, que se creía apartado de Dios, que se creía siervo de Dios, que se creía que él estaba haciendo lo correcto, no lo estaba haciendo. Porque en ese momento tuvo un encuentro con Cristo Jesús y cayendo, dice que una luz vino sobre él que lo cegó en tal manera que cayó al suelo, y estando ahí vino el poder de Dios y el Espíritu Santo, vino Cristo Jesús y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo se asustó y dijo: ¿quién eres tú? Yo soy Cristo. Y él entró en convicción. Tal fue el impacto espiritual de la presencia de Jesús crucificado, resucitado, que estaba frente a él, que Pablo se arrepintió y sintió que algo especial había venido a su vida, y se arrepintió de todos sus pecados y algo nuevo nació en él. El alma de Pablo estaba atada al pecado original. El pecado original es el pecado de Adán y Eva. Estaba atado su vida y su pecado, su vida, a este pecado original. Quiere decir que su alma y su espíritu tenía un espíritu religioso, más que había una transformación de parte del Dios. Tenía un cambio, una transformación religiosa. ¿Por qué? Porque su vida estaba atado al pecado original, pero sus buenas obras que hacía él como fariseo, sus buenas obras le daban un nivel santo, pero no es por obras. Pablo entendió que no era por obras, sino es por medio del Espíritu Santo de Dios, por la fe. Pero al encontrar a Jesús en el camino, él aprendió que la salvación y que el impacto y que la vida y la comunión y la relación que él toda su vida buscó a través de la religión y de la ley no eran suficientes, y cuando se encontró con Cristo tuvo un encuentro tan real de redención en su vida. Por eso él experimentó que Cristo Jesús había invadido su vida y había entrado a su vida y se sentía una nueva persona. Amén. Vamos a darle un aplauso a Cristo. De acuerdo a la palabra de Dios, el hombre y la mujer fueron creados por Dios en el jardín del Edén. Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, nuestra semejanza, ¿no? Y Dios lo formó y creó al hombre. Y le dice que les dio el soplo de vida y vino el hombre a ser un ser humano. A ver, ¿dónde está la escritura? Se me perdió. Muy bien, ahorita la encuentro. Entonces, de acuerdo a la palabra de Dios, fueron creados perfectos. Entonces Jehová, en Génesis 2:7 dice: Jehová formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. El hombre era un pedazo de tierra
Cristo Jesús, al verlo ahí y formado, le dio un soplo de vida y le dio la vida. Cuando el ser humano recibe el soplo de Dios, vuelve a la vida o es un ser humano. Y fue el hombre un ser viviente que por causa de la desobediencia de Adán y Eva, pecaron y perdieron ese soplo de vida, perdieron la unción espiritual, perdieron al Espíritu Santo, perdió el hombre, y desde ese día el hombre vino a ser esclavo del pecado. Y por causa de la desobediencia, el pecado entró a dominar sus vidas. Por tanto, el origen de todos los males del hombre es el pecado. El pecado entró al hombre, afectó su mente, afectó su corazón, su alma, su espíritu, llevándolos a una decadencia espiritual, sufriendo daños irreparables. Cuando el hombre y la mujer pecaron, perdieron todo. Perdieron la relación con Dios, perdieron su espacio que Dios les había dado dentro del jardín y fueron arrojados fuera. El hombre estaba perdido. Un alma, que es el soplo que Dios le dio de alma y espíritu al hombre, fue condenada por causa del pecado. Por eso cuando Pablo estaba yendo en camino hacia Damasco, él era un hombre pecador, era un hombre que no había experimentado la presencia de Dios, pero sí hacía todos los pasos religiosos o de santidad, ¿no? ¿Cuántos han dicho yo no fumo, yo no tomo, yo no hago nada mal a nadie? Pero no nos vamos a ir al cielo o no medimos el grado de tu espiritualidad o el grado de tu santidad a través de lo que hagas o no hagas. No es por conducta, no es por si tú te portas bien, tú estás bien con Dios. No se trata si tú te portas bien. Se trata si tú tienes a Cristo Jesús dentro de ti. Si tú has recibido a Cristo Jesús, si tú crees en Cristo Jesús, si tú te has arrepentido de todos tus pecados, ahí es el punto principal de nuestras vidas. Yo me acuerdo cuando entré por la primera vez a una iglesia, el pastor predicaba y yo decía, este pastor está loco, yo no quiero saber nada, yo me voy de acá. Porque para mí no podía entender o comprender. Pero llegó un momento que yo oré y dije, Señor, si es verdad que tú cambias y transformas vidas, si es cierto que tú eres Dios, quiero que tú me perdones por mis pecados y vengas a mi vida. Dios me dio un poquito de fe para arrepentirme, me arrepentí de mis pecados. Y el pastor invitó que pasen al frente, pasé al frente, me arrepentí de mis pecados y Cristo Jesús rompió la maldición del pecado que estaba sobre mi alma condenada. Una alma condenada es una alma pecadora. Si tú estás en pecado, si tú estás en desobediencia, tu alma está condenada por el pecado. Desde Adán y Eva, el alma está encadenada. A pesar de que Pablo fue un gran hombre, hacía supuestamente cosas buenas, su alma estaba condenada porque no había tenido un encuentro con Cristo Jesús, el Salvador. Y cuando él tuvo su encuentro, su vida cambió. Cuando yo le dije, Señor Jesucristo, quiero que tú me perdones por todos mis pecados. Ese momento,
las cadenas y la atadura de pecado que había en mi vida fue rota por causa de la redención que hay en Cristo Jesús a través de la cruz del Calvario, y vine a ser una nueva persona, una nueva criatura. Recibí a Cristo en mi corazón. Por eso Pablo decía: Cristo vive en mí. Ahora yo puedo entender que Cristo está en mí. El día que yo le dije: Cristo Jesús, te invito que vengas a mi vida, ese día Cristo hizo su morada en mí. Si tú le has pedido perdón a Cristo por todos tus pecados, Cristo vive en ti. Amén. Esa es una gran victoria. A causa de Cristo y a través del perdón de los pecados, el cuerpo se santifica. Porque acuérdate, Dios le dijo que no coma del fruto prohibido. Si tú comes del fruto prohibido, ciertamente morirás. Se murió físicamente, no, pero su alma y su espíritu quedó muerto y condenado, muerta a la vida espiritual. Estaba muerta. Yo estaba muerto en mis delitos y pecados. Pablo, a pesar de tratar de ser buenas cosas, de tratar de ser muy educado, muy estudioso, muy inteligente, muy religioso, muy dado a su trabajo que tenía que hacer, Pablo estaba atado al pecado. Pero a causa de Cristo y su revelación que él tuvo, vio a Cristo Jesús una luz que venía y dijo: ¿quién eres? Yo soy Cristo Jesús. Cristo se hizo real. Cristo vino a su corazón de tal manera que no le quedó duda. Te pregunto a ti, ¿tú tienes a Cristo Jesús en ti? ¿Estás seguro? Pablo recibió a ese Cristo de tal manera que dijo: yo le voy a decir a todo el mundo lo que me ha pasado. Le voy a decir a todos que Cristo, el que estaba yo persiguiendo y apresando a sus discípulos, yo también creo y vive en mí. Pablo él sabía ya que lo iban a perseguir, lo iban a meter preso y posiblemente lo iban a matar, porque estaba yéndose contra la corriente. Cuando tú aceptas a Cristo, estás yendo contra la corriente de este mundo. Pablo fue valiente. Cuando tú aceptas a Cristo, tus amigos, ¿qué te dicen? Tus amigas, ¿qué te dicen? Ya deja esa iglesia, te están quemando el cerebro. Vamos a bailar. Vamos a tener un buen tiempo. ¿Aló? ¿Quién te dice eso? ¿O tú eres la que dices? ¿Qué tiene que ver si es un poquito nomás? El alma que está condenada por causa del pecado recibe santificación a través de Cristo Jesús. Si tú tienes un alma condenada, no tienes paz, no tienes gozo, estás confundido, confundida con tu vida, no hay paz en tu vida, tú necesitas a Cristo Jesús en tu corazón. Pero para eso tienes que morir a tu yo y a tu carne.
Por eso Pablo decía, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. La consecuencia de que Cristo vive en mí es que ya no vivo yo. ¿Alguna vez te han dicho, oye, ¿qué está pasando contigo? Ya no te veo igual. ¿Sabes por qué ya no estás igual? Porque Cristo vive en ti. Porque tú ya no perteneces al pecado. Cristo, el Espíritu Santo, protege y cuida y santifica tu alma para que sea guardada, para que sea redimida por Cristo y por Dios en el día de tu muerte. Si tú tienes a Cristo, te vas a ir al cielo. Y si tú no tienes a Cristo, ¿dónde te vas a ir? Al infierno. Así como hay un cielo, hay un infierno. Pero Pablo no estaba hablando de una muerte física, sino de qué muerte estaba hablando. Una muerte espiritual. Quiere decir que yo ya no soy de este mundo. Yo ya no voy a las fiestas, no es porque me han prohibido. Ya no tomo, ya no fumo, no es porque me hayan prohibido, sino porque ahora yo tengo a Cristo, tengo una nueva vida. Porque la muerte al yo es la liberación del alma. La muerte al yo es la liberación del alma a través de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Pablo estaba diciendo, yo antes estaba consciente del pecado y del mal. Hoy me he dado cuenta que yo no soy el mismo. Y desde que conocí a Cristo, algo milagroso, algo poderoso, algo que nunca pensé, algo extraordinario ha sucedido dentro de mí. ¿Cuántos sienten que algo maravilloso ha pasado dentro de ti? Pero creemos nosotros que ese maravilloso Cristo que vive en nosotros, podemos seguir haciendo lo que hacíamos antes. Y cuando tratas de pecar o caes en pecado, te sientes mal, porque Cristo vive en ti. El Espíritu Santo vive en ti. Eso es lo más grandioso y sagrado que podemos tener. Cuando yo pasé al altar y me arrepentí, mi vida cambió. Ya no soy esclavo del pecado. He conocido a Cristo Jesús. ¿Cuántos han conocido a Cristo Jesús? ¿Por qué? Entonces el Espíritu Santo mora en mí ahora. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Cuando tú entregas tu vida, todo cambia. Amén. Todo se transforma. Tu trayectoria, tu formación, tu vida, tu estilo de vida, tus raíces, tus amigos, tus amigas, el mundo donde te rodeas, todo cambia. Pablo, desde que entregó su vida a Cristo, todo cambió. Ya no paraba con los fariseos, ya no hablaba como antes hablaba, ya no sentía como antes sentía, ya no trabajaba para el religiosismo. Ahora trabajaba para Cristo Jesús. Tu vida ha entrado a una nueva etapa si tú has recibido a Cristo. Si tú no has recibido a Cristo Jesús todavía en esta mañana, tú puedes en esta mañana decirle, ¿sabes qué, pastor? Yo necesito de Cristo Jesús en mi corazón.
Estoy tratando de buscar el camino. Estoy tratando de salir de mi condición. Mi alma está condenada. Tengo miedo, tengo temor, tengo zozobras. ¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué tienes zozobras? ¿Por qué estás pensando que alguien te está persiguiendo en tu vida? ¿Por qué no tienes paz? Es porque Cristo no está en tu vida, o algo espiritual está pasando dentro de ti. Porque el alma que está condenada está sujeta al pecado y está sujeta a todas las consecuencias del pecado. Pero cuando tú tienes a Cristo, hay gozo, hay paz, hay fe, hay esperanza. Eso no quiere decir que nada te va a pasar, pero aunque te pasa algo, tú tienes la esperanza y la fe y la seguridad que Cristo va a hacer algo en tu vida. Amén. Entiende pues que tu manera de pensar, tu manera de vivir, tu manera de sacar conclusiones ya no van contigo. Tiene que ir de acuerdo a la palabra de Dios. Por eso es necesario de que tú estudies la palabra de Dios, porque tienes una nueva vida y tienes que aprender a recibir esta nueva vida. Los días sábados, todos los sábados, aquí hay clases para los principiantes y aquellos que quieren mejorar su vida. Damos clases de fundamentos de la fe, clases de imparticiones y clases de autoridad espiritual. Y que podemos realmente mejorar nuestras vidas. Nuestra vida vieja ya está sepultada. Sansón, ¿conocen a Sansón? ¿O al Sansón? Sansón no quiso morir a su carne. Le gustaba una tía. Pero ahora ya no puedes conquistar a las chicas o los chicos de la manera como antes lo hacías. Hasta eso tiene que cambiar. Su papá y su mamá le dijeron: mi hijo, tantas jóvenes bellas acá hay en Victory, ¿por qué te vas a buscar allá al frente? Le dijeron: no vayas por ahí, aléjate de esa tal Dalila, es venenosa. Pero ¿qué hizo él? Dijo: no, mi poder todo lo puede, yo soy fuerte y valiente y poderoso. Hasta que se le terminó las fuerzas. Cristo te da fuerza, Cristo te da poder, Cristo te da una nueva identidad, pero eso lo puedes gastar o malgastar o mal usar y lo puedes perder, como Sansón. En Mateo 16:24 Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Así que si tú quieres seguir a Dios, vas a tener que morir a tu yo. Tu yo, tu carne no va con Cristo. Pero no, yo lo voy a hacer así. Pero Pablo decía: ya no vivo yo, pero nosotros queremos seguir viviendo. Por eso es importante estudiar la palabra de Dios o buscar consejo, guianza. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame.
Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Ya no vivo yo. Ya no vivo yo. Di conmigo, ya no vivo yo. Proclámalo. Créelo. Vívelo. Hazle saber a todos que ya, pero el ya no vivo yo es una consecuencia de que Cristo vive en ti. Porque si Cristo vive en ti, ya no vives tú. Lo que antes quería hacer en la carne, ahora lo hago en la fe del Hijo de Dios. Quiere decir que lo que antes mi carne me estiraba a hacer lo que hacía, ahora, ¿me entiendes? Me soporto y pongo mi peso sobre la palabra de Dios. Pablo estaba diciendo: quien gobierna mi vida ya no soy yo, es Cristo que vive en mí. Cristo en mí, viviendo su vida a través de mí. Si Cristo vive en mí, eso quiere decir que Cristo está viviendo dentro de mí, tratando de vivir su vida a través de mí. Porque si Cristo vive en mí, Cristo quiere mostrarse al mundo. Por eso el que me mira a mí, o el que mira a Pablo, dice: sígueme a mí como yo sigo a Cristo Jesús. Es algo bien fuerte, bien al punto de que nos pone en la línea de batalla a nosotros. Que Pablo dice: sígueme a mí como yo sigo a Cristo. En otras palabras, imítame a mí como yo imito a Cristo. Cristo quiere vivir en ti su vida. Cristo quiere vivir en ti su vida que Él quiere vivir. Cristo no quiere que tú vivas tu vida. Cristo quiere que tú le des tu vida para que Él viva a través de ti. Por eso a veces dicen: oye, ese hermano es bien cristiano, ¿no? ¿Qué están diciendo? ¿Están viendo a quién? A Cristo en ellos. O ese hermano es bien carnal. ¿Qué están diciendo? Que no miran nada de Cristo ahí. ¿Qué miras al que está a tu lado? ¿A Cristo? No sé, ¿verdad? Cristo en mí es mi cristianismo. Es el cristianismo que debo de vivir. Cristo en mí es el cristianismo que estoy mostrando al mundo. Hello. Entonces, si tú hablas con sapos y culebras, ¿ese es tu cristianismo? ¿Ese es tu Cristo que está saliendo dentro de ti? ¿Verdaderamente eres un creyente? Hello. El cristiano, nuestra existencia ya no debe de girar en torno a nuestros logros o hazañas, sino gira de acuerdo a la presencia de Dios en nuestras vidas, o de acuerdo a cómo Cristo se mueve en ti. Por eso la palabra de Dios nos dice que debemos de obedecer o de ser guiados por el Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Es Cristo en nosotros. Y si nosotros nos movemos de acuerdo a cómo somos guiados, es el cristianismo que estamos dejándole saber al mundo quién es Cristo Jesús. Cristo no está en un madero. Cristo no está en los cielos únicamente, porque Cristo está en todo lugar. Pero en realidad, para hoy en día en esta sociedad, Cristo debe de estar dentro de nosotros, fluyendo. Amén.
nuestra manera de ser, nuestra manera de decidir, de juzgar, de hablar, de pensar, necesita ser Cristo en ti. Amén. ¿Cuánto por ciento de Cristo debemos de tener nosotros? ¿10%? ¿20%? ¿70%? ¿100%? ¿Cuánto de Cristo tienes tú? ¿Cuánto hablas? ¿Cuánto de Cristo se ve en ti? Hello. Cuando te peleas con alguien, ¿cuánto de Cristo tienes? Cristo en ti va a depender de la experiencia real que tú has tenido con Él. Por eso es arrodillarte y decirle: Padre, en el nombre de Cristo Jesús, bienvenido seas a mi vida, bienvenido seas a mi corazón. Tú estás en el trono de mi corazón y de mi vida. Ayúdame y guíame y vive tu vida, Señor Jesucristo, a través de mí. Antes portábamos al pecado, ahora portamos a Cristo Jesús. Cuando estábamos en el pecado, ¿qué hacía nuestra alma? ¿Qué hacía nuestra carne por causa del pecado? Robar, mentir, engañar, fornicar. Por causa del pecado, porque estábamos fluyendo en el pecado. ¿Y ahora en qué fluimos? En el Espíritu. Si fluyes en el Espíritu y estás haciendo las obras de la carne, ¿estará Cristo en ti? Pero cuando tú tienes un encuentro real con Cristo, todo cambia. Pablo cambió 100%, 360%. Deja que Cristo fluya a través de tu vida. Tú ya has muerto para el mundo. Ahora Cristo vive en ti. Ya no vives tú, Cristo vive en ti. Ahora, todo es por fe. Di conmigo, todo es por fe. Tú tienes que creerlo, que Cristo vive en ti. Y si te falta seguridad, bueno, pasa al frente y dile: Señor, aquí estoy. Abro mi corazón, te pido perdón por todos mis pecados, porque lo único que obstruye a que Cristo vive en ti es el pecado. Mueve el pecado de tu vida, muere a tu yo. Señor, ya no quiero saber nada de mis conceptos, de mis ideas de acuerdo a este mundo. Ahora, ¿me entiendes? Voy a vivir mi vida para ti. Cristo en ti, la gloria de Dios presente. Eso es lo que necesita el mundo, es lo que necesitas tú, es lo que necesita tu vida, tu familia. Necesitamos a Cristo viviendo la vida que Él quiera vivir a través de nosotros. Cristo le dijo a sus discípulos: vayan y prediquen el evangelio, porque eso es lo que quería Cristo, que se predicara su evangelio. Y los discípulos, llenos del Espíritu Santo, llenos de Cristo en ellos, comenzaron a predicar el evangelio. Si tú en esta mañana dices: pastor, yo necesito a Cristo en mi corazón, me he alejado de Dios, hoy es tu día. Vamos a ponernos de pie. En esta mañana no se trata de quedar bien con una segunda o tercera persona.
El evangelio es personal, no es grupal. El evangelio no va dirigido, no, a tu esposo, a tu esposa, a tu hijo, a tu hija. No, va dirigido a ti y a Dios. Dios contigo. Si tú en esta mañana dices, pastor, yo necesito de Cristo. Yo necesito que Cristo venga en mí. Ya no puedo más con mi pecado. El pecado me ha absorbido a mi vida. Cristo no está viviendo a través de mí porque hago cosas malas, hago cosas erróneas. Es el pecado que mora en mí el que me lleva a pecar. Pero hoy tú puedes ponerle punto final al pecado y decirle, Cristo, bienvenido seas. Ese altar está abierto para ti y para todos aquellos. Igual, si tú estás en la parte de arriba, puedes pasar hacia el frente, o en la parte de atrás también tenemos un descanso donde tú puedes pararte ahí también. Porque tan importante a veces es salir de tu comodidad y decirle, Señor, aquí estoy, he venido hasta este altar, me he salido de mi silla para demostrar mi fe a ti, Señor, de que yo necesito a ti, Jesús. Hoy Cristo quiere hacerse tan real en tu vida, quiere hacerse tan real en tu vida como fue en la vida de Pablo, que cambió su vida. Yo no te pido que tú cambies. Yo te pido en esta mañana que des tu vida a Cristo Jesús. Yo no te estoy pidiendo que dejes de fumar, de tomar, de fornicar, que dejes de hablar malas palabras, de andar criticando, de andar chismeando. Yo no te estoy pidiendo eso. Yo te estoy pidiendo en esta mañana que tú te arrepientas de tus pecados y tengas una experiencia real con Cristo Jesús.